Días, el día de hoy continuamos con la sesión número 12 que tiene por tema tabla periódica. Bueno, trataremos de hablar todo lo referente a la tabla periódica. Comencemos con su concepto. ¿A qué definimos como tabla periódica? Obviamente, tabla periódica lo definimos como aquel documento químico en el cual se encuentra ubicado todos los elementos químicos descubiertos hasta la actualidad. Hasta la actualidad son usualmente unos 109 elementos, un poquito más algunos, no tanto ubicados, que se encuentran ubicados de orden decreciente a su número atómico. Muy importante. ¿Cómo se encuentran ubicados? En orden creciente a su número atómico, obviamente. Bueno, comencemos con sus datos históricos. Uno de los primeros intentos fue Juan Jacobo Berzelius en 1817. Después fue Prostup. Pero ¿qué hizo Berzelius? Berzelius fue el científico de origen suecio al que se le considera creador de todos los símbolos de los elementos, porque clasificó los elementos por primera vez tanto en metales como en no metales. Prostup califica a los elementos químicos en múltiples dependiendo obviamente a su átomo de hidrógeno, es decir, considera que el hidrógeno como el generador de todos los elementos químicos, la cual estaba algo correcto, algo no. Continuamos con Dobereiner, que es el que clasifica los elementos en tres tipos de diferentes grupos, las cuales lo denominan el grupo de las triadas. Ahora, según una triada, según Dobereiner, deben existir tres elementos, pero estos tres elementos siempre deben de tener semejantes propiedades químicas y algunas físicas. En el año 1829, Dobereiner toma cerca de 14 triadas por tres tipos de elementos en cada una, obviamente. Continuamos con John Alexander Newlands, químico inglés que clasificó los elementos por primera vez en orden creciente. Fue el primero que clasificó por orden creciente, ¿vale? La aclaración, como podemos ver en la imagen, primero puso el hidrógeno, luego puso el helio, y así uno y posiblemente uno y otro y otro. Continuamos con Dmitry Ivanovich, que fue un ruso que clasificó los elementos de orden creciente, pero aquí diferentes, según el orden o según sus pesos atómicos, además de acuerdo a sus propiedades químicas, encontrando periodicidad en todas sus propiedades. Por ejemplo, su criterio fue su peso atómico y sus propiedades químicas, y a través de esas dos fue clasificándolo. La tabla de ellos, de Dimitri, presentaba sus ventajas y a la vez misma de sus desventajas. Ventajas como que la tabla de Mendeleev permitió el descubrimiento de muchos, pero muchos elementos químicos. ¿Por qué? Porque dejaba espacios en blanco para elementos desconocidos y se dio el lujo de pronosticar las propiedades de algunos elementos que fueron descubiertos, como por ejemplo el pronóstico de las propiedades del galio, geranio, polonio, terunio y escondio, que son elementos algo ubicados más adelante. Más adelante los vamos a ver, obviamente cada uno por uno. Esta clase simplemente va a ser para pequeños estabilizarnos y la siguiente clase ya vamos a trabajar sí o sí la tabla periódica. En sí, explicando cada uno, sus pesos atómicos, todo y ubicándolos. También trajo sus desventajas Dimitri, que fue la mala ubicación del elemento del hidrógeno en la tabla. ¿Por qué? Porque en esta tabla no se podía diferenciar los metales de los no metales, al haber ordenado a los elementos de orden creciente según a sus pesos atómicos, mas no los clasificó. Nota: Mendeley siempre presentó su trabajo de tabla periódica como una convención mundial química. ¿Qué quería decir eso? Que en la ciudad de París en 1869 fue uno de los primeros que lo expuso. La tabla de Mendeley tiene mayor mérito de todas. ¿Por qué? Porque se publicó primero y porque tenía propiedades de los elementos aún no descubiertos. Continuamos con Henry Moseley, químico de origen inglés, que, tomando en base a la tabla de Mendeleev, ordena y clasifica los elementos en orden creciente, pero nuevamente a sus números atómicos. Esta clasificación moderna de los elementos tuvo unas ventajas también y a la misma vez desventajas, pero la tabla periódica actual fue construida en base a este prototipo del que estamos hablando, de la tabla de Mendeleev, y se ordena a los elementos de orden creciente de sus números atómicos, tal como lo hizo Moseley. La tabla actual fue modificada por el químico alemán Werner y se conoce como el nombre de tabla forma larga, porque es un poco más amplia por lo que los divide en los grupos A y B. Vamos a continuar con ley periódica moderna. Le denominamos a las propiedades tanto físicas como químicas de todos los elementos que son en función periódica a sus números atómicos. Es decir, aquí es muy importante porque las propiedades dependen sí o sí de la carga nuclear del átomo, tanto si es positiva o negativa y su valor.
Ahora, descripción de una tabla periódica. Esto es muy importante. La tabla periódica moderna consta de 18 columnas verticales, de las cuales 7 filas son horizontales. A las columnas verticales se le conoce con el nombre de grupos y a las filas horizontales se les llama periodos. Dentro de la tabla periódica existen grupo A llamados grupos representativos y grupo B llamados grupos elementos o metales de transición. Para la aclaración, son dos grupos A y B. Vamos por ahí. Ahora, en periodos, como ya lo mencionamos, tenemos 7. Primero, ¿qué es un periodo? Se denomina periodo a las filas horizontales dentro de la tabla. Lo hemos dicho anteriormente, pero lo volvemos a repetir. Toda tabla presenta 7 periodos y se nombra en números arabágicos. El periodo nos indica el número de capas o niveles que presenta cada elemento. Muy importante, nos indica el número de capas o niveles que presenta cada elemento. Por ejemplo, el periodo 1, periodo corto, 2 elementos. Periodo 2 o 3, periodos semicortos hasta 8 elementos. Periodo 4 y 5, o mejor dicho, periodos largos de 18 elementos. Y periodo 6 y 7, periodos extra largos de 32 elementos. Ahora, nota muy importante aquí, muy pero muy importante. La tabla periódica presenta en total 118 casilleros, de los cuales solamente 109 casilleros, es decir, existen 8 casilleros en blanco, que deben ser ocupados por elementos que no fueron descubiertos. Los elementos que posiblemente sean descubiertos en años mucho, pero mucho más tarde, deben ocupar el séptimo periodo. Esto quiere decir, el séptimo periodo es lo último periodo incompleto de la tabla. Vale la aclaración. Grupos. Estamos hablando de dos grupos, grupo A y grupo B. Ahora, grupo A se les denomina con este nombre porque están ubicados los elementos más conocidos, los más comunes. Ahora, que son también los más abundantes, obviamente, en nuestra naturaleza. Se encuentran ubicados en ambos extremos de la tabla periódica. ¿Cómo se reconocen? Se reconocen a estos elementos por su configuración electrónica, porque deben determinar en subniveles tipo S o P. Los elementos de este grupo presentan solamente el último nivel de energía incompleto. El grupo A siempre va a estar formado por 8 grupos, que se les nombra con números romanos. El 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, como lo pueden observar. El 1A son la familia de los metales alcalinos, electrón 1 negativo. Familia B, metales alcalinos térreos, familia de elementos térreos 3A, familia 4, familia de los carbonoides, familia 5, familia de los nitrogenoides, familia 6, familia de los anfígenos o cogéneros, familia 7, familia de los halógenos y familia 8, grupo 0. El grupo 0 es algo muy importante porque son el grupo de los gases nobles, ¿vale? Ahora pasamos sí al grupo B. El grupo B son los llamados también de transición. Son los que se encuentran ubicados en la parte central. Recuerden, grupo B, parte central de la tabla. Y en la parte final de la tabla. Cualquier elemento que pertenezca a su grupo tiene una configuración electrónica que termina en D o en F, diferente a los de grupo A. Estos elementos desde el grupo, son metálicos. Vamos a la aclaración. Ahora, en el grupo B siempre se va a subdividir en 8 pequeños subgrupos también. Grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Pero con diferentes. En el 1B trabajamos diferentes cosas. Vamos primero a ubicar la tabla periódica. Tenemos una pequeña tablita periódica. Comenzamos 3B, 5 y vamos así, como podemos ir observando en la imagen. Ahora, algo muy importante. Los elementos que están ubicados en la parte inferior de la tabla, en las dos últimas columnas, son la continuación del sexto y séptimo periodo, que se los denomina transición interna. ¿Por qué? Porque son también llamados tierras raras. Se les domina así porque son elementos muy poco conocidos en la naturaleza, son muy extraños de encontrar. Vale la aclaración. ¿Cuáles son las características de los elementos de transición interna? Que son justamente los que acabamos de tocar. Sus características simplemente va a ser que su configuración electrónica termina en sus niveles tipo F. Muy importante. Estos elementos están formados por 14 columnas verticales. Estos elementos siempre van a estar formados por dos series correspondientes a diferentes periodos, el sexto y el séptimo. El sexto periodo ve la serie de los latanidos o lantano y el séptimo periodo, el serie de los actínidos o del actinio.
Y una cuarta característica es que el elemento uranio es uno de los primeros elementos radioactivos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? A todos ellos elementos que están ubicados después del uranio se les denomina elementos transuranios. Y la mayoría son casi inestables ante la naturaleza, o sea, tienen muchas funciones a causar pequeños estragos. Continuamos con clasificación de los elementos dentro de la tabla periódica. Ahora, los elementos se clasifican en metales, no metales, metaloides y gases nobles. Metales. Vamos a hacer por características brevemente rápidas y explicadas. Son los elementos más abundantes de la naturaleza. Obviamente se definen como metal como aquel átomo o elemento en el cual una reacción química tiene la propiedad de donar, siempre dona electrones, siempre da, no recibe. Ahora, el metal dona electrones electropositivos, obviamente, y se les considera buenos conductores de calor y electricidad como se da. Ahora, los metales se pueden oxidar con bastante facilidad. Cuando referimos a oxidar es que se pierden electrones. Continuamos con no metales. Bueno, no metales no son muy abundantes en la tabla. Como podemos observar en la pequeña tabla periódica, en la imagen que está ahí, son un cierto grupo que se encuentran al lado derecho, antes de la última fila. Bueno, son elementos no muy abundantes en la tabla y se encuentran ubicados en el grupo A de la tabla del bloque P. Estos se pueden considerar como malos conductores de calor, no sirven para conducir ni calor ni electricidad. ¿Qué quiere decir? No tienen la propiedad de reducirse. Continuamos con los metaloides. Ahora, vamos a hacer algo que se me pasó. Los metales y los no metales, como estamos con los no metales, se consideran como elementos altamente electronegativos. Por eso no pueden transmitir calor ni electricidad. Vale la aclaración. Continuamos con los metaloides. Los metaloides son elementos muy escasos en la naturaleza. Y estos elementos siempre se encuentran casi en la frontera entre metal y no metal. Por esa razón presentan propiedades metálicas y no metálicas a la vez. Tienen de ambas. Se encuentran en el bloque P ocupando una región diagonal. Recuerden, región diagonal. Entre elementos consideramos el boro, el silicio, el arsenio, entre otros. Continuamos con los gases nobles. Esto es muy importante. Gases nobles siempre se va a denominar a todos aquellos elementos que presentan una configuración electrónica estable. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos que no tienen el poder de combinación química. ¿Por qué? Porque su última capa presenta 8 electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los elementos son gases en estado natural y se encuentran ubicados siempre en el bloque P con el grupo 7A. Bueno chicos, eso ha sido toda la clase por hoy de la tabla periódica. En la siguiente clase ya trabajaremos la tabla periódica paso a paso y bueno, recuerden que tienen que realizar su resumen, mapa conceptual o cuadro sinóptico de este tema y resolver las siguientes preguntas que se encuentran más abajo. Bueno, eso es todo por hoy, nos volveremos a encontrar.